Un hermano estaba diciendo ahorita en la comida que el pronóstico decía que no iba a llover. Así pasa, ¿no? Acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Y vamos a estar considerando los versículos 22 al 27. Hechos capítulo 24, versículos 22 al 27. Si les ayuda de algo, titulé a este sermón Un testimonio incesante. Un testimonio incesante. Dice así la palabra de Dios, acompáñenme desde su lugar, hermanos. Dice: entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con ninguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre nuestro, queremos agradecer delante de tu trono de gracia, Señor, la bendición, la dicha tan grande que tenemos de parte de ti, Señor, de juntarnos y de poder oír el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en tu buena voluntad y en tu mente sabia y perfecta has querido que el Evangelio, a lo largo de miles de años y de circunstancias difíciles, se abra camino hasta llegar a nosotros aquí, Señor. Gracias por eso, porque tú prometiste que ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra tu iglesia, Señor. Y tú has cumplido tu palabra al pie de la letra durante todos estos años. Esperamos con ansias el día de nuestro Señor Jesucristo, el día en que Él, apareciendo desde el cielo, se manifieste en gloria y en poder, y entonces este día sea un día que nunca termine, un reposo que nunca se acabe. Señor, pero también tú conoces nuestra pobreza, conoces nuestra fragilidad. Te pido por nuestra pobreza, Señor, ahora, por la mía particularmente. Por favor, envía tu Espíritu, Señor, y muévete entre nosotros y pon las cosas espirituales junto con las cosas espirituales para que nosotros podamos ver y andar en tu voluntad. Por favor, Señor, a pesar de todas nuestras limitaciones y de todas nuestras necedades,
Sigue edificando los muros de tu santa ciudad hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. El 18 de febrero de 1812, hermanos, el matrimonio de Adoniram, es un nombre raro, Adoniram y Anna Hudson, dejó los Estados Unidos con rumbo a las costas de la India. Se habían casado el día 5 de febrero y el día 6, un día después, Adoniram había sido ordenado al ministerio y el día 18 estaban zarpando hacia la India. Es el camino para convertirse en la primera pareja misionera bautista de los Estados Unidos en predicar en la India, aunque al final de cuentas terminaron predicando en Birmania, lo que hoy es Myanmar. Abandonaron todas las cosas que pudieran haber pensado valiosas y cómodas para ir a hacer la obra de Cristo entre un pueblo que no conocían, en tiempos donde era difícil ir. Y el día que zarparon con rumbo a la India, Ana escribió en su diario: me despedí de mis amigos y mi tierra. Durante tanto tiempo había anticipado la dura prueba de la partida, que me resultó más tolerable de lo que había temido, pero igual mi corazón sangra. Oh, tierra mía, América, tengo que dejarte. Tengo que dejar atrás a mis padres, mi hermana, mis hermanos, mis queridos amigos y todos los recuerdos de mi juventud. Sí, tengo que dejarlos por una tierra pagana y un clima desagradable. Adiós, recuerdos felices, pero nunca voy a olvidarlos. Eso suena a una despedida bastante normal, con un cierto sentido de no querer irte, ¿no? Es porque los misioneros son personas normales que también no quieren abandonar su hogar, igual que todos nosotros aquí. Pero el 27 de febrero, mientras seguían navegando, porque no les tomó unas cuantas horas llegar a la India, sino que llegaron en junio de ese mismo año, les tomó meses. El 27 de febrero de 1812, Ana volvió a escribir en su libro. Noten el cambio, hermanos. La luna llena se reflejaba luminosamente en el agua, y todas las cosas a mi alrededor conspiraron para darme una sensación agradable, aunque melancólica. Mi patria, mi hogar, mis amigos y todos los placeres a los cuales había renunciado se agolparon en mi mente. Las lágrimas brotaron abundantemente y no tenía consuelo, pero casi inmediatamente que esto pasaba, el pensamiento de haber dejado todo eso por la amada causa de Cristo y la esperanza de un día ser instrumento para que algunas mujeres degradadas y desdichadas lo aceptaran como su Salvador, calmaron mi dolor, secaron mis lágrimas y me devolvieron la paz y la tranquilidad de mi mente. ¿Qué tiene que ver eso con la historia que nosotros estamos escuchando de un hombre llamado Pablo compareciendo ante el tribunal de un hombre poderoso de Roma llamado Félix, acusado por judíos que buscan no otra cosa menos que su muerte? Bueno, lo único que tiene que ver es que estos dos hombres, igual que Pablo, habían abandonado todo en su vida para testificar de aquel que los había salvado, para servir con todo su ser, con toda la pasión que podía juntarse en su corazón y dar testimonio delante de quien fuera de que Cristo es el Salvador
de los pecadores. La tarea de predicar el Evangelio, hermanos, la tarea de llevar el testimonio del Evangelio a las personas, no consiste en ser una persona inerte, muerta, que no tiene ninguna clase de deseos, de cosas que le emocionan, que le gustan, y simplemente es todo lo que sabe hacer, testificar de Cristo. No, se trata de una persona como cualquier otra, que también hay cosas que le gustan, hay cosas de las que quisiera no separarse, hay cosas que le parecen valiosas y que no quisiera dejar, pero después se encuentra algo, o para ser más exactos, alguien que es más valioso que todas esas cosas que una persona puede apreciar y valorar y atesorar en esta vida. Y entonces todas esas cosas que alguna vez atesoró y guardó ya no importan tanto como dar testimonio delante de otros de que Jesucristo es el Salvador de los pecadores y que los que vienen a Él mediante la fe y el arrepentimiento de sus pecados son cambiados por la vida nueva de Cristo en personas que lo aman y lo sirven con todo su corazón. Esa es la causa de Cristo. Es la bandera que abrazan los cristianos, todos los cristianos. Es como un himno que se llama La cruz excelsa al contemplar. Dice en una de las estrofas que me gusta mucho: no busco gloria ni honor, solo en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. Eso es el testimonio del Evangelio de Cristo a las naciones. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por amor de Cristo, porque Él lo vale todo. Ese es Pablo, preso rumbo a Roma, aunque él no sabe todavía que va rumbo a Roma, porque él no ha leído el capítulo 25 como nosotros ya. Ese es Pablo, preso rumbo a Roma, con una sola cosa en la mente: dar testimonio del Evangelio de Cristo. El contexto inmediato de nuestro pasaje es la defensa del apóstol Pablo en frente de Félix y de sus acusadores judíos. Pero el contexto más amplio de nuestro pasaje es la historia de cómo el Evangelio se abre paso en medio de cualquier circunstancia, en medio de la oposición de lo que algunos llaman el imperio más esplendoroso y más grande que alguna vez ha visto la humanidad. El poder del Evangelio abriéndose paso en medio de ese monstruo colosal que se llama Roma, que había aplastado debajo de sus pies a potencias increíbles, pero un mensaje está socavando el poder de Roma. Hermanos, es como cuando no saben ni por dónde les pegaron. Ellos piensan que son los dueños del mundo, pero Cristo es el Rey de la gloria y Él está haciendo avanzar su reino en este mundo. Es el contexto más amplio de nuestro pasaje. El propósito de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones, a los nobles de las naciones. Pablo debía testificar en frente de los nobles de las naciones, en frente de los gobernantes del mundo. Él lo dijo en Hechos capítulo 20, delante de pequeños y grandes, no he rehusado a testificar de la fe. Así que ese es nuestro pasaje, hermanos. El testimonio del Evangelio abriéndose paso en medio de este mundo. Seccioné nuestro pasaje en 3 sencillos puntos que nos ayudan a meditar en él. En versículo 22 y 23
el camino de la providencia de Dios para el Evangelio, el camino de la providencia. En versículo 24 al 25, un testimonio incesante. En versículo 26 y 27, indicios de condenación o indicios de perdición, como ustedes le quieran decir. La verdad es que lo que importa es que son indicios de algo. El versículo 22 de nuestro pasaje dice literalmente: aplazó luego Félix el dictamen. Literalmente dice esto: porque cuidadosamente había entendido mejor el camino. Y entonces dijo: cuando Lisias el tribuno descienda, determinaré la inclinación sobre el asunto. Quería leer lo que literalmente el pasaje dice, porque en el idioma del Nuevo Testamento, la primera frase en este versículo es aplazó. Lo primero es aplazó. El gobernador Félix no tenía la voluntad de liberar a Pablo. Él aplazó el dictamen del asunto. No estaba en sus planes que Pablo fuera libre. No estaba en sus planes realmente escuchar razones sobre el caso de Pablo, sobre el caso de los judíos. En realidad, este era un político muy tradicional. Simplemente estaba viendo en ocasión de qué cosa podía sacar una ventaja. Es lo que normalmente hace el Estado: tomar ventaja de las cosas que suceden entre sus ciudadanos. Tristemente, nuestro Estado tiene fama de hacer eso mucho. Félix aplazó el dictamen de la causa de Pablo porque él no tenía la voluntad de dejarlo libre, no tenía la voluntad de impartir justicia a Pablo o de impartir justicia a los judíos. Él simplemente, como buen político, estaba buscando la oportunidad de beneficiarse de este conflicto. Es lo que estaba pasando evidentemente en esta circunstancia. Pero lo que es maravilloso e interesante, hermanos, es que Lucas, por el Espíritu Santo, registra que Félix, si miras en tu versículo 22, había conocido con mayor exactitud acerca del camino. Literalmente que había entendido más cuidadosamente acerca del camino, como comúnmente se le llamaba a la causa de Cristo en aquellos días, al cristianismo. Félix había entendido más cuidadosamente del camino, pero ¿en qué sentido Félix había entendido más cuidadosamente del camino? ¿Qué es lo que había entendido más precisamente del camino? Bueno, es bastante curioso que lo que se dice aquí es que Félix había adquirido información más precisa. Él había tenido ahora un mejor entendimiento acerca del cristianismo. Pero jamás se dice que Félix había llegado a conocer de Cristo. Déjenme decirlo en el idioma de un hombre muy conocido, seguramente aquí por todos ustedes. Recuerdan que A.W. Tozer escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, ¿no? Es un clásico. Y él decía que no es lo mismo saber cosas acerca de Dios que conocer a Dios. Bueno, este es el caso de Félix. Él sabía bastantes cosas acerca del camino, muy exactamente cosas acerca del cristianismo, de la causa del evangelio. ¿Cómo llegó a saberlo? Bueno, estaba en una posición política que le permitía tener acceso a muchísima información. Pero muy probablemente en el contexto de nuestro pasaje, lo que Lucas nos quiere decir es que él tenía una persona de la que de primera mano podía escuchar
lo que era el cristianismo. Y esa es su mujer, Drusila. Así que lo que podemos saber es que la información que Félix tenía acerca del camino venía por lo menos de dos fuentes, hermanos, de su posición política y de todas las cosas que él llegaba a saber, pero también de su mujer. Solamente información, solamente hechos acerca del cristianismo, pero ninguna de esas cosas, cualquiera que fuera que él supiera, ninguna de esas cosas le había afectado realmente. Él simplemente entendía cosas del cristianismo. Miren el versículo 25. Perdón, hermanos, versículo 22. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo, diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Como estamos diciendo, él realmente no tenía la voluntad de dejar ir a Pablo. Lisias había enviado su testimonio, aunque al parecer era algo contradictorio, no era necesario, según piensan algunos, que Lisias volviera a presentarse otra vez, porque en realidad las cosas que se estaban planteando en contra de Pablo no tenían ni pies ni cabeza, después de que Pablo mismo se defiende. Pablo mismo dice: no hay evidencia de que yo causé un tumulto en el templo, no hay evidencia de que yo profané el templo, simplemente fui a mi nación, llevé ofrendas a mi nación, estoy haciendo uso de mi devoción religiosa en el templo y de repente vienen y quieren matarme unos judíos de Asia. El testimonio de Pablo podía corroborarse, pero Félix no tiene la voluntad de dejarlo ir, aunque él entiende muy bien quién es Pablo, qué es el cristianismo y cuál es el mensaje del cristianismo. Eso no afecta para nada al gobernador. No lo afecta para nada. Versículo 23. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le sirvieran. Eso parece una actitud bastante benévola, hermanos. Parece que está teniendo alguna clase de misericordia con Pablo y que le está permitiendo, de hecho, tener privilegios que un reo no podría tener. Algunos piensan que efectivamente es así, pero cuando tú sigues leyendo nuestro pasaje, el teatro se cae, ¿no? Él simplemente está manteniendo ahí el juicio para ver si puede conseguir algo del juicio. Es algo bastante común, algo bastante normal. El versículo 23 nos dice que Félix permitió que Pablo tuviera algún alivio, literalmente, y que no impidiera a alguno de sus amigos que lo sirvieran. Permítanme hacer una pequeña aplicación aquí acerca de estas cosas. Quizás es temprano para hacer aplicaciones de los pasajes, pero ¿pueden ustedes notar, hermanos, cuál es la diferencia entre asentir cosas del Evangelio mentalmente, pero no haber abrazado el Evangelio con fe? Es una diferencia abismal. Puede ser incluso que aquí entre nosotros haya personas que están identificadas con la fe cristiana, identificadas con el movimiento reformado, si quiere ser un poco más particular, ¿no? Identificadas con cierto documento de iglesia, si quiere ser aún más particular. Pero puede ser que aún en medio de esas cosas no hayan conocido realmente el camino. Ese es el punto. Tener los hechos del Evangelio en la mente
no salva a nadie, hermanos. No salva a nadie. Para nada. Por otro lado, mientras que este hombre está endureciéndose en su pecado y simplemente no oye la voz de Dios que está siendo anunciada delante de él, Dios providencialmente está moviendo todas las cosas para que este hombre resguarde a Pablo y permita que la iglesia venga y atienda a Pablo. Imagínense eso. Ese es, como decía un hermano hace rato, ese es Dios siendo Dios. Es lo que simplemente está sucediendo. Dios moviendo todas las cosas perfecta, minuciosa, casi milimétricamente para que su propósito llegue a donde tiene que llegar. Sabemos por el capítulo 27 que Lucas está con Pablo. Sabemos que también está con él Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Y lo que debemos inferir, creo, legítimamente por el pasaje, es que toda la comunidad de la iglesia de Cesarea viene a estar con Pablo. Es decir, es una imagen bastante entrañable, hermanos, pensar en Felipe el evangelista estando con Pablo, ¿no? Este hombre que, como se nos dice en los capítulos anteriores, era uno de los 7. Y otro de los 7 era uno de los que Pablo puso su consentimiento para que muriera. Pero ahora el evangelio ha sanado todo y Pablo está encarcelado y toda la iglesia está con él. Toda la iglesia está teniendo la oportunidad y la libertad de venir a ministrar a Pablo. Es particularmente hermoso, hermanos. Es particularmente hermoso. Si pueden ir en sus Biblias, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 31, este es el principio que se desprende de aquí. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esta es la iglesia del Nuevo Testamento practicando lo que el Señor Jesús había dejado para la iglesia del Nuevo Testamento. Tienes Mateo capítulo 24, la venida del Hijo del Hombre. Y de ahí en adelante todas las indicaciones que se dan para los discípulos están rigurosamente guardadas para la iglesia del Nuevo Testamento. Y en Mateo capítulo 25 el principio de ustedes van a sufrir por el testimonio del reino de Cristo, y cuando estén sufriendo por el testimonio del reino de Cristo, los que no están sufriendo deben ayudar a los que están sufriendo. En el evangelicalismo moderno este es un pasaje bastante usado para decir que debemos ocuparnos de las personas que tienen necesidades. No necesitas usar este pasaje para fundamentar que debemos ocuparnos de las personas que sufren, de los más desdichados, de los menesterosos. Tienes todo el Antiguo Testamento y un montón de pasajes del Nuevo Testamento para decir esto, pero este en particular tiene que ver con nuestros hermanos que por causa del testimonio del evangelio están en prisión, están desnudos,
están con hambre, están perseguidos. Este es Pablo delante del fallo de Félix, del fallo que nunca llega, de Félix. Y estas son las iglesias, la iglesia de Cesarea, Lucas y Aristarco, viniendo con Pablo. Versículo 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pocos días, no se nos dice exactamente cuántos, pero Pablo está con cierta libertad, aislado, pero con ciertas libertades, visitado por hermanos, cuidado por hermanos. Y entonces Félix viene con Drusila, su mujer. Lucas es bastante intencional, ya para este punto todos lo sabemos, hermanos, y él quiere decirnos que Drusila era una mujer judía. Por cierto, no era una mujer judía porque había judaizado, es decir, no era una gentil que se había vuelto al judaísmo, a la religión judía. Era una mujer judía de linaje, de nacimiento. De hecho, es la hija de Herodes Agripa. Es hermana de Herodes Agripa II y de Berenice. Esta es la razón por la que Félix sabía mucho del camino, porque si ustedes recordarán, fue Herodes Agripa quien mandó matar allá en Hechos capítulo 12 a Jacobo. Es decir, véanlo de esta forma, hermanos. Drusila había estado en la élite de la persecución judía muy al principio del ministerio de los apóstoles. Si alguien sabía de qué se trataba la predicación del evangelio, quiénes eran las cabecillas del movimiento cristiano, hacia dónde se habían extendido, quién era ese Pablo que estaba ahí enfrente de ellos, era ella. Ella sabía bien de qué se trataba todo esto. Y Félix la trae. Probablemente Pablo sabía bastante bien quién era ella. El propósito de Dios está avanzando. Pablo tiene que dar testimonio delante de los nobles, delante de aquellos que son la élite de la persecución judía. Y Félix manda traer a Pablo. Y entonces lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Versículo 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Este es el testimonio de Pablo. ¿Qué es este testimonio de Pablo, hermanos? El testimonio del evangelio, ninguna otra cosa. Él disertó sobre ¿qué? Sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero. Por cierto, me hace bastante sentido con las cosas que se dice en Hebreos capítulo 8. ¿Recuerdan cuando se dice que habiendo dejado ya los rudimentos de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos y todas esas cosas, como una lista de las cosas que son elementales en la fe cristiana? Ahora esta es una lista de las cosas que son elementales en el testimonio del evangelio y que Pablo nunca abandonaba. Este es el testimonio de Pablo, una y otra vez, donde quiera que esté, el testimonio de Pablo acerca de la justicia. ¿Qué justicia, hermanos? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de todo y no habitando en templos hechos por manos humanas, es un Dios absolutamente justo y santo.
Y no solamente esa justicia de Dios, sino que en virtud de que Dios es el ser justo y santo que Él demanda de los hombres la justicia y la santidad perfectas, pero que los hombres no pueden darla, no pueden alcanzarla. Es la disertación de la justicia de Dios, que los hombres no pueden alcanzar la justicia de Dios. Y entonces, como los hombres no pueden alcanzar la justicia de Dios, Dios abre un camino para que los hombres alcancen la justicia de Dios. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, puesto en una cruz por los pecados de los hombres, para que mediante la fe y el arrepentimiento de sus pecados los hombres alcancen la justicia de Dios en Cristo. Es el testimonio de Pablo. Es el testimonio de Pablo. Delante de Drusila, delante de Félix. Seguramente Drusila lo escucha y piensa que es un hereje, ¿no? Seguramente en su mente resonaba, ¿no? Si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos da, entonces tendremos justicia. Deuteronomio capítulo 6. Pero no, Dios había abierto ahora otro camino para que los hombres tengan la justicia de Dios, la fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué diría entonces Pablo no solamente cosas acerca de la justicia, sino del dominio propio? ¿Por qué diría cosas acerca del dominio propio? Y hermanos, no se trata de que Pablo predicaba, ya para estas alturas todos nosotros lo sabemos, no predicaba un evangelio para moralizar a las personas. No predicaba un evangelio en el que se trataba de decirle a las personas, esto es lo que hizo Cristo y ahora en virtud de lo que Cristo hizo, entonces tú tienes que comportarte así. No, no es el evangelio. No, esto es lo que hizo Cristo. Este es el evangelio. Esto es lo que hizo Cristo. En virtud de lo que hizo Cristo, cuando viene el Espíritu Santo a las almas de los hombres, el Espíritu Santo se encarga de convencer a los hombres de su pecado y de llevarles la nueva vida de Cristo a ellos, de manera que ahora ellos viven para Cristo. Déjenme decir que hay una discrepancia entre varios comentaristas acerca de esto, pero pienso que es la cuestión más lógica. No pensarías en que Pablo va a hablar de la obra de Cristo, de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo en la cruz y después que va a moralizar a las personas, sino que les va a llevar a la obra de Dios en el alma de las personas, la que es necesaria para que los hombres abandonen sus pecados y vivan en la vida que a Dios agrada. No llevas a los hombres a la cruz de Cristo y luego cuando les muestras la cruz de Cristo les dices, entonces ya que llegaste aquí, esfuérzate para que agrades a Dios. Buscas y ruegas a Dios que venga a ti y cambie tu corazón. Y entonces vivas la vida de Dios en tu vida. Es importante, hermanos. No llevas a las personas a la cruz de Cristo y les dices, y ahora que viste la cruz de Cristo, esfuérzate para que vivas agradando a Dios. No. Ahora que has visto estas cosas, ruega a Dios. Ruega a Dios que te salve, que te alcance, que te cambie el corazón. Porque tú no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. Cree en lo que el Señor Jesucristo hizo. Cree en que Él puede justificarte con su obra y pide al Señor que te salve. Pide al Señor que te salve. Es a donde llevamos a los pecadores.
son los elementos del Evangelio. Predicamos un evangelio como predicaba Pablo, un testimonio incesante de que el hombre es pecador y de que no tiene la justicia que necesita para alcanzar el estándar de Dios, pero que Dios en Cristo ofrece la justicia a todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Y que cuando eso pasa, la vida de Dios en el corazón del hombre los cambia, los cambia. Pueden abandonar sus pasiones, son nuevas personas, no están esclavizados al pecado. Algo pasó con ellos, cambiaron, fueron diferentes, se encontraron con Cristo, viven una vida santa. Pero no solamente habló sobre eso, sino también sobre el juicio venidero. Versículo 25 en nuestras Biblias. Y el juicio venidero. El juicio venidero. No solamente sobre la justicia de Dios, no solamente sobre la obra de Dios en el corazón de los hombres que es necesaria para la salvación, sino la advertencia que está siempre en el apéndice del Evangelio. Es la advertencia que está siempre al final del Evangelio, hermanos. No debemos dejar de hacerla. No debemos dejar de decirles a los hombres, porque ayer mientras testificábamos del Evangelio, algunas personas dijeron, bueno, ya los escuchamos, a ver si algo se nos queda. No, 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 no. No, es que tú no entiendes. Estás en camino a la condenación del infierno. Salta del barco ahora. No se trata de si algo se me pega. Tú no sabes. Tú no entiendes. La casa se está quemando. Las vigas están rechinando encima de ti. Y entonces Cristo abre un hueco para que tú salgas y dice, sal. Y tú dices, a ver si algo se me pega. No. Los amenazó con los terrores del infierno. Les habló de un Dios que si lo rechazas, te va a rechazar a ti también, hermanos. No debemos tener temor de decir a los pecadores, si rechazas a Cristo, entonces ya no queda más sacrificio por tus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisotea la sangre del pacto? Aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cuánto mayor castigo no pensáis que merece alguien así? Tú dices, estás tratando de asustarme. Sí. Es que, hermano, las personas se van a asustar si les hablamos así. Ese es el punto. Y Félix se atemorizó. Él se atemorizó. El estadista romano que simplemente estaba postergando el juicio de Pablo para tratar de sacar algún provecho, porque la iglesia de Cesarea seguramente tenía algunas limosnas que había juntado, y bueno, al final de cuentas, después de algunos meses con su apóstol encarcelado, bien podrían torcer la mano y traer algo. Se atemorizó. Se atemorizó. Porque el testimonio de que el infierno arde con las almas y los cuerpos de los hombres por toda la eternidad cuando rechazan el evangelio de Cristo fue dado. Fue dado. Hermanos, solo unas cosas. No debemos nunca ir a los extremos, ¿verdad? No debemos abandonar la compasión
y la gracia y el amor de Cristo cuando damos testimonio a los pecadores, porque Cristo ama a los pecadores. Él los ama, hermanos, los ama, nos ama a nosotros. Imagínense, Él ama a los pecadores con un amor que nosotros no podemos entender. Miren, nos dio lluvia. ¿Qué clase de amor con un mundo que todos los días le da la espalda? Él ama a los pecadores y tiene tanta gracia con los pecadores que hizo que tú fueras y te toparas con esa persona y le dijeras que Él envió a su Hijo para morir por los pecados de los hombres. Dios ama a los pecadores. Y debemos y podemos asegurárselo a los hombres, que Dios les ama y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que Dios ama. Pero al mismo tiempo también debemos decirle a los hombres que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Necesitamos pedir a Dios que nos dé mucha sabiduría, pero también que nos dé mucho valor y mucha honestidad para llevar el testimonio del Evangelio tal cual a las personas. Tal cual a las personas. Déjenme solo quedarme aquí un momento más. No olvides cuando llevas el testimonio del Evangelio a hablar a las personas de estas tres cosas. De la justicia de Dios, de la obra de Dios que libera a los hombres de estar esclavizados a sus pecados. Me gusta más eso que decir del dominio propio. De que si vienen a Cristo van a ser libres. Van a ser libres. Van a ser lavados, van a ser cambiados. ¿Cuánto tiempo podríamos pasar aquí nosotros hablando, hermanos, de cómo fuimos libres? De cómo Cristo nos salvó. De que lo que éramos antes ya no lo somos ahora, porque Cristo nos salvó. De la obra que Dios hizo en nuestros corazones y nos trajo a Él. Pero tampoco olvides literalmente amenazar a las personas con el testimonio del infierno, con el testimonio del juicio venidero. Lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir. En el progreso del peregrino, cuando el cristiano está en la casa de la montaña, que es un lugar de descanso para los peregrinos, que el Señor de la ciudad construyó ahí para que los peregrinos que van en camino a la ciudad celestial descansen, el cristiano ve a muchas visiones, no sé si lo recuerdan, ¿no? Y la que ve hasta el final es la de un hombre que está durmiendo, pero que se despierta muy sobresaltado. Y entonces va y le pregunta a ese hombre, ¿qué es lo que estaba soñando? ¿Por qué te despertaste así? Y entonces él le dice, soñé que era el día del juicio. Soñé que era el día del juicio y que los muertos se levantaban de sus tumbas y que las plagas venían sobre los hombres y todas las cosas que están escritas en el libro empezaban a ocurrir. Y yo tenía mucho miedo. Y el cristiano le pregunta, ¿pero qué era lo que te daba miedo? Y él dice, lo que me daba más miedo era la mirada del que estaba en el trono, porque no me dejaba de ver. Y yo me escondía en un lugar y en otro, pero él no me dejaba de ver. Y mientras me seguía viendo, todos mis pecados y todas mis culpas me inundaban. Y yo tenía mucho miedo porque él no me dejaba de ver. Ese es el lugar a donde debemos conducir a los pecadores, porque ese es el lugar, hermanos, a donde Cristo nos condujo a nosotros. No tuvimos escapatoria, supimos que Él no nos dejaba de ver y entonces corrimos al único lugar donde pudimos encontrar reposo: la cruz de Cristo, donde Él dice que ya no nos verá a nosotros,
dice el profeta, y yo veré la sangre, y no habrá más muerte en aquel hogar. Dice el temor del juicio venidero. Félix estaba atemorizado y entonces dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Versículo 26. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo estaba obrando, llevando el testimonio del Evangelio delante de Félix y de Drusila, al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Se llama la gracia de Dios y la necedad del corazón del hombre. Se llama que Dios te mandó el más grande evangelista de la iglesia primitiva a tu casa y tú quieres sacarle dinero. No sé si notan, hermanos, que hay un aire de tristeza en nuestro pasaje. Obviamente el aire de tristeza no es por Pablo. El aire de tristeza es por Félix. El hombre se está perdiendo mientras escucha día con día, cada vez que vuelve a traer a Pablo. Y Pablo, hermanos, está predicando y predicando y predicando. No sé desde dónde piensas de las escrituras que Pablo predicó, pero él siempre que estaba con una persona predicaba. Él le dijo a Timoteo, te mando delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia, que nadie te menosprecie. A tiempo y fuera de tiempo. Él estaba predicando todos los días, estaba predicando delante de Félix y de su mujer, y este hombre cerraba más y más su corazón. Mientras Dios ofrecía su gracia para él. Hermanos, es por eso que la iglesia es un lugar peligroso. La predicación es una cosa peligrosa. Asistir a una congregación donde el evangelio de Cristo está siendo predicado domingo tras domingo, culto de oración tras culto de oración, conferencias tras conferencias, es algo peligroso. Porque solo existe dos respuestas al evangelio. Una que es legítima y salva el alma. Otra que es ilegítima y condena el alma para siempre. Y mientras escuchas y escuchas y asientes y asientes y entiendes y entiendes y entiendes, pero nunca crees, el corazón de los hombres se va engrosando. Una iglesia donde se predica el evangelio de Cristo es un lugar peligroso. La predicación del evangelio es una cosa peligrosa. Solo hay dos cosas que pasan. Ahora, versículo 27, pero transcurridos 2 años, algunos piensan que durante estos 2 años, estoy con ellos, quiero aclararlo, yo estoy con los que piensan esto, que durante estos 2 años, Lucas hizo su labor de investigación que lo llevó a escribir el Evangelio de Lucas, mientras Pablo está aquí en la cárcel. Algunos piensan que fue a Belén y que tomó testimonios de primera mano de los que estuvieron con el Señor. Algunos piensan que estuvo con María,
De hecho, creo que es lo más obvio. Nadie pudo haber dicho las cosas que Lucas escribió en el Evangelio más que María. Jerónimo pensaba eso, el que escribió, el que tradujo la Biblia al latín. Jerónimo. Y los que piensan esto también piensan que mientras esto pasaba, Lucas se encargó de escribir la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, originalmente un solo tratado, que probablemente fue ahí donde les brindó apoyo ese tal Teófilo. Es probable. Pero transcurridos estos 2 años y mientras Pablo no había pasado la mayor parte del tiempo ocioso, sino que había estado animando a las iglesias, había estado ayudando a las iglesias con todas las cosas que Dios le había dado, y las iglesias viniendo a Pablo y visitando a Pablo y animando a Pablo y cuidando de Pablo y deseando hacer un favor a los judíos. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. Hubo un cambio en la administración romana, hubo un cambio en el emperador y entonces hubo un cambio también en el gobierno de la provincia de Judea. Y deseando hacer un favor a los judíos, Félix, antes de irse, dejó preso a Pablo. Ese es el tono triste de la historia. No sé si pueden notarlo, pero nunca resolvió el caso de Pablo y ya se fue. Se acabó su sexenio. No sé a qué le suena eso. No hizo nada. No hizo nada. Lo peor de todo es que no creyó. Eso es lo peor de todo. Ahora, hermanos, aquí la gran pregunta: ¿por qué algunas personas no creen en el Evangelio? ¿Por qué algunas personas rechazan el Evangelio? ¿Por qué algunas personas rechazan el Evangelio? Esta es la respuesta. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, pero todo el que hace lo bueno viene a la luz, para que sea conocido que sus obras son hechas en Dios. La respuesta es: los hombres rechazan el Evangelio, no vienen a Cristo porque aman sus propios pecados, porque aman sus propias concupiscencias, porque aman su orgullo, porque aman su propia persona. La respuesta sencilla es esta: porque no quieren. Porque no quieren. No quieren. Porque nunca debes pensar, jamás debes pensar que Dios no les está ofreciendo el Evangelio con todas las bendiciones del Evangelio a todos los hombres. La oferta del Evangelio está ahí abierta para todo el que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y así debemos decírselo a los hombres. Así. Dios salió a buscar a Félix y de paso a Drusila. Ellos no buscaron a Dios. Ellos no buscaron a Dios, aunque Dios los buscó a ellos. Solamente ahora sí, déjenme aplicar lo mejor que pueda estos pasajes. En primer lugar, nuestro versículo 23. Hermanos, sé que está en el corazón de todos nosotros y quiero hablar con cuidado sobre estas cosas. No dejemos de orar y no dejemos de preocuparnos ni de cuidar a aquellos que están dando testimonio del Evangelio y están sufriendo por el testimonio del Evangelio. No dejemos de preocuparnos por ellos. No dejemos de orar por ellos. No dejemos de pensar que podemos ayudarles.
pero debemos comenzar orando. Creo que es lo que muchas veces nuestro ministro nos ha dicho y nuestros hermanos nos han dicho. La primera forma en la que vamos a involucrarnos con estos hermanos tan valiosos y tan queridos es orando por ellos. Y luego Dios va a ir haciendo algo con nosotros. Y quién sabe si mañana estás zarpando rumbo a Birmania. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Es la voluntad de Dios que lo hagamos. Y por último, cuando miramos la forma en la que los pecadores se endurecen al testimonio del Evangelio, cuando miramos lo reacio y lo difícil que es el corazón humano de caer ante el asalto de la predicación del Evangelio, no debemos desanimarnos. No debemos desanimarnos. Todos nosotros aquí quizás, y estoy hablando desde mi corazón, conocemos personas que amamos y que no conocen a Cristo y que no han abandonado sus pecados. Y nosotros hemos testificado de Cristo delante de ellos con todo nuestro corazón. Y ellos no abandonan sus pecados y no corren a Cristo, no les atemoriza el infierno, no piensan que van a estar parados delante de la presencia de Dios. No nos desanimemos. Dios puede salvarlos. Si ellos se arrepienten y creen, Dios va a salvarlos. Dios los va a salvar. Dios los ha salido a buscar cada vez que testificamos de Cristo. No nos desanimemos. Dios está haciendo la obra. Fíjense cómo es. Estoy terminando, solamente quiero terminar con una historia. Casi nunca trato de contar historias sobre lo que me ha ocurrido a mí, porque no tengo buenas historias sobre lo que me ha ocurrido a mí, la mayoría son cosas graciosas. Pero cuando comencé a leer las Escrituras con un poco más de seriedad, tenía una Biblia católica que todavía tengo y tiene ¿cómo se dice? De las primeras páginas, un prefacio, como una introducción con varios temas. Y decía esto, decía: lector, aquí delante de ti tienes la palabra de Dios. Es la mina más grande de sabiduría que hay. Léela, piensa en ella todos los días, estúdiala. Varias cosas decía, ¿no? Muchas cosas de la Biblia. Y yo lo estaba leyendo, era una Biblia católica, pero era una Biblia católica muy protestante, muy buena. Y decía: léela, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. 3 veces dice busca a Dios. Y luego decía: y cuando lo encuentres, recuerda esto, Él te encontró a ti, tú no lo encontraste a Él, Él te encontró a ti. Yo no sé por qué esa Biblia es católica, pero eso es lo que pasa con los hombres. Así que hay que seguirlos empujando a que busquen a Dios. Y cuando lo encuentren, Él los encontró a ellos. Amén, hermanos. El Señor bendiga su palabra.